a los que ya sabemos que Cristo mora en nosotros, a los que ya sabemos que el Espíritu ha sido puesto en nosotros, los que ya somos portadores del Espíritu Santo, los que ya tenemos la completa seguridad de nuestra salvación, los que ya entramos, ya nos encontramos aquí en el camino angosto. Ya nosotros tenemos la inmortalidad de nuestras almas, ya estamos seguros en Cristo. Hemos creído que Cristo ya nos salvó. Ya nos salvó. Somos los de fe, a los que hemos hecho efectiva la salvación de nuestras almas mediante nuestra fe en el Evangelio del apóstol Pablo. Esto es exclusiva doctrina a los que ya somos salvos. Ya lo somos ya. Conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo, cuando aquí en la cruz Cristo murió por los pecados de nosotros, Cristo nos salvó. Nos salvó de ir al infierno, de tener que ir al juicio ante el gran trono blanco y de ser lanzado al lago de fuego. Ya Cristo nos salvó. Ya nos salvó. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados. Porque por gracia habéis. Aquí en la cruz, hace 2000 años atrás, habéis sido salvados. ¿Ok? Porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Lo que ya sabemos, con el 100% de la seguridad de nuestro corazón, lo que ya sabemos, los que somos de fe, lo que ya estamos en la fe, que ya sabemos que Cristo nos heredó a través de la muerte por nuestros pecados en la cruz, nos heredó la inmortalidad mediante el Evangelio que dice que Cristo en la cruz, Él murió por los pecados de nosotros. Como también escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Abolió Cristo en la cruz la muerte contra mi alma. Mi alma ahora es inmortal. No hay nada que me condene mi alma al infierno, nada. Cuando yo me muera, aparezco en el cielo, con toda seguridad, sin ninguna duda. Ya Cristo me salvó del infierno, ya lo hizo ya. Y nunca dependió de mí, de que si yo soy o no soy tibio, si yo guardo o no guardo santidad, si yo cumplo o no cumplo con la ley de los mandamientos, si soy bueno o soy malo. Por gracia. Porque por gracia, gratuitamente, sin méritos tuyos, sin requisitos a cumplir, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte, ¿ya? Entonces la inmortalidad, pero manifestada ahora, la gracia del Señor, eso fue lo manifestado, la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, immortality, our souls, immortality, nuestras almas inmortales.
abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio, mediante este hecho, mediante ese hecho que ocurrió en la cruz. Este fue el hecho, el acto, lo que ocurrió en la cruz. Mediante este acto, mediante este sacrificio, nos ha heredado Cristo la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante este acto que está anunciado acá en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este anuncio es llamado el Evangelio del apóstol Pablo. El Evangelio del apóstol Pablo es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así, de esta manera, haciendo este sacrificio Cristo, nos ha heredado la inmortalidad mediante este anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, este anuncio se llama Evangelio y anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 también dijo Dios, oh muerte, la muerte contra el alma, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, abolir la muerte contra el alma. Abolir la muerte contra el alma humana. Para que cuando el alma humana peca, comete pecados, nunca más sea condenada a la muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. El alma que pecare esa morirá. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte. Ezequiel 18:4, Oseas capítulo 13, versículo 14. Muerte, yo seré tu muerte. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante este sacrificio ocurrido en la cruz del Calvario, en donde Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, el Señor Jesucristo, este anuncio no se lo reveló a ningún apóstol, solamente al apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia primitiva camino a Damasco. El Señor se le revela a Saulo, es convertido a Cristo Saulo, ahora es el apóstol Pablo, y le revela este anuncio, que detalla lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Y este anuncio es revelado al apóstol Pablo para ser predicado a los gentiles. Este es el evangelio de los gentiles, el que el gentil debe creerlo con fe para hacer efectiva la salvación de su alma. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, es el único apóstol, esto no lo hace el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Santiago, ni el apóstol Jacobo, nadie. Solamente el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue a los de la incircuncisión, a los gentiles. Y el resto de los apóstoles, Dios los llamó a los de la circuncisión, a los israelitas, a las 12 tribus de Israel. Entonces el apóstol Pablo escribe, es el único apóstol, jamás Pedro, en ninguna de sus cartas, se le va a leer a Pedro diciendo, y os hago saber, hermanos gentiles, que habitáis en un lugar de los gentiles, que no sois israelitas, que sois gentiles, que habitáis en Corinto, en Grecia, o habitáis en Colosas, la actual Turquía, naciones gentiles, o que habitáis en Filipos. No, solamente el apóstol Pablo escribe la carta a los gentiles, a las iglesias gentiles. El apóstol Pablo es el único apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y a los gentiles que habitaban en Grecia, en Corinto, el apóstol Pablo les llama hermanos en la fe y les dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual, este evangelio que yo os prediqué, sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si ustedes creen en mi anuncio,
si ustedes prestan oído a mi anuncio, si ustedes oyen mi anuncio, si ustedes van a prestarle oído a anuncios diferentes al mío, no sois salvos. Si ustedes le prestan oído y depositan fe en un anuncio diferente al mío, ustedes no son salvos, ustedes los gentiles. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, que hayáis creído en mi anuncio, pero sin fe. O sea, que para ti lo que hizo Cristo en la cruz no haya sido suficiente para darte la vida eterna. Que lo hayas creído, pero no del todo. Que para ti no sea suficiente el hecho de que Cristo murió por tus pecados para darte vida eterna. Que para ti vaya a ser suficiente que tú vivas una vida en santidad, que dejes el pecado, que estés permaneciendo con el pampa de la vid, que dejes de ser tibio, que tú seas fervoroso, que tú perseveres hasta el fin. Ahí sí para ti eso será suficiente para ser salvo. Creíste en vano. ¿Por qué no creíste con fe, con toda seguridad, de que lo que hizo Cristo en la cruz fue más que suficiente para darte la vida eterna, para cumplir la promesa que nos hizo el Señor? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25, la inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, todo eso está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, lo que yo así mismo recibí. Y aquí viene el anuncio, aquí vienen las buenas nuevas de salvación a los gentiles, y que los gentiles deben creerlo con fe para hacer efectiva la salvación de sus almas, para ser justificados, para ser salvados del infierno. Este es el anuncio, que todo ser humano debe creerlo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el anuncio, estas son las buenas noticias de salvación que deben ser creídas por los gentiles. A los gentiles es dado este anuncio. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este anuncio está detallando lo que específicamente tuvo que hacer Cristo, lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para podernos salvar. De nosotros ser condenados a la muerte de nuestras almas, producto de nuestros pecados. Para que nosotros no seamos condenados a la muerte de nuestras almas, producto de nuestros pecados, el que fue cargado con nuestros pecados en la cruz fue Cristo, y a Él se le aplicó este dictamen del Señor, el alma que pecare esa morirá. Se aplicó sobre Cristo en la cruz. Entonces ya no se aplica más sobre nosotros. De esta forma Cristo abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante este acto de sustitución. Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y todo esto conforme a lo que estaba escrito desde antes, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y mediante este acto que Cristo hizo en la cruz, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, immortality, ¿ya? La inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces ahora el apóstol Pablo, cuando escribe a los gentiles italianos que estaban en Roma, era un pequeño grupito de romanos que estaban en una casita, ¿ya? Padeciendo las mismas penalidades, las mismas angustias, las mismas persecuciones que también padecían sus otros hermanos en la fe que estaban en las regiones de Colosas, de Filipos, Corinto, Éfeso, siendo perseguidos ellos, y a ellos, a esta pequeña congregación que estaba en Roma, carta del apóstol San Pablo a los romanos. El apóstol Pablo les escribe en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al cometer pecado, nosotros ya nunca más somos condenados al infierno. Cristo nos dio la inmortalidad para nuestras almas. Bendito Evangelio de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy mostrando lo que fue inspirado por el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. Estos son los escritos originales.
Los traductores modificaron, ¿verdad?, el escrito original de Romanos 8, versículo 1 al 4, y copiaron el versículo 4, lo cual es el resultado de que le haya sido suministrado el Espíritu Santo. Ahora la persona anda por el Espíritu y no según la carne, pero eso lo hace Dios. No es un requisito que tengamos que cumplir nosotros, aparte de estar en Cristo para no ser condenados, como lamentablemente lo hace suponer erradamente las traducciones que han hecho los distintos traductores del escrito respecto del escrito original. Lo que está escrito en Romanos 8.4 es el resultado de haber ya sido salvado. Al ser salvada la persona, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona, le es suministrado el Espíritu, y ahora la persona anda por el Espíritu, ya no según la carne, aunque siempre va a ser un pecador. El que andaba por el Espíritu y no según la carne era el rey David, por eso componían los salmos, pero el rey David era muy pecador. Se acostó con una mujer casada, la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Luego se emborrachó con Urías Eteo, queriendo hacer que él creyera que el niño que estaba esperando Betsabé era de Urías, y no, el niño era de David. Y después lo mandó a matar, o sea que David fue un fisgón, una persona con debilidad por el sexo opuesto, un adúltero, un borracho, un asesino, pero andaba por el Espíritu. Andar por el Espíritu y no según la carne no significa que una persona ya no peque nunca más. Eso lo inventa la gente que está acá. En este esquema, que está basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, tenemos los que están aquí, los que ya tenemos vida eterna, sabemos que vamos al cielo después de morir, tenemos seguridad de nuestra salvación, no hay ninguna condenación por pecar, ninguna, al infierno. Acá tenemos a la gente indiferente a Cristo, ¿verdad?, que suma la inmensa mayoría de la raza humana. Gente totalmente indiferente a Cristo, incrédula, agnóstica, atea, o de otros falsos dioses como Buda, Mahoma, Alá, las religiones islámicas o tibetanas de la India, los pakistaníes que adoran a los Baales, o sea, a Buda, a los dioses que son de los indios, del continente de la India. Ya esas personas son las que van marchando todo al infierno. La vasta cantidad de gente, inmensa cantidad de gente que va marchando al infierno. Pero aquí tenemos un grupo de personas que son las personas de la religión evangélica o católica, que no han sido salvos ellos. Ellos están procurando ser salvos porque no han creído que ya Cristo les salvó. Y aquí tenemos, por ejemplo, los adventistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, mormones, católicos, asambleas de Dios, un montón de denominaciones del grupo de los evangélicos, denominaciones cristianas evangélicas. Muchos de ellos ni siquiera le han hecho entender en la condición en la que se encuentra el ser humano ante Dios, para que la reconozcan, para que se arrepientan. No se han arrepentido para salvación. Ellos solamente se arrepienten de sus pecados, nada más. Eso no les sirve. Recordemos que en 2 Corintios 5:19 estamos hablando del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No si la salvación del alma, o sea, para que el Señor se lleve una persona al cielo, Dios no le está tomando en cuenta sus pecados, que se arrepienta de sus pecados. Eso no le sirve, si ya pecó. Una persona cuando deja el estado de inocencia, deja de ser niñito y comete su primer pecado a plena conciencia de sus actos, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, ya se aplicó sobre la persona. Y de ahí en adelante ya no importa si la persona se arrepiente de todos sus pecados, si ya no peca más, ya no importa, porque ya pecó. Y penalmente hablando, lo que tiene que ver con el alma, no hay ninguna otra forma en que un solo pecado por sí solo sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda al hombre es que el hombre renuncie a sus méritos personales, que se arrepienta, que reconozca que ya está liquidado, que va marchando rumbo al infierno. Dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. A Satanás le costó un pecado de pensamiento para ser destituido del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, pensaba Satanás, subiré a lo alto, donde mora Dios, junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres. O sea, un pecado de pensamiento le bastó a Satanás para ser destituido del cielo. ¿Cuántos pecados lleva cometido usted?
Un pecado le bastó a Adán para ser expulsado del huerto del Edén. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Cuando cometió un pecado, Adán fue expulsado del huerto. ¿Cuántos pecados lleva cometido usted? ¿Cuántos pecados llevo cometido yo? A nosotros penalmente nos basta un solo pecado para quedar destituido de la gloria del Señor. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda al hombre es que el hombre renuncie a sus méritos, renuncie a la religión, que haga un cambio de su parecer, de cómo le parece a él que se encuentra ante Dios producto de haber ya pecado. Debiera parecerle que se encuentra totalmente destituido de la gloria del Señor, totalmente destituido del cielo. Y por lo tanto no hay nada que él ahora, de aquí en adelante, pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia que ya adquirió a la muerte de su alma por haber pecado una sola vez quede sin efecto. Es que no hay ninguna otra forma, penalmente hablando, en que un solo pecado por sí solo, indistintamente a los demás pecados que pudieron no cometer la persona, se pague, se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, este dictamen del Señor, el alma que pecare esa morirá, fue lo que obligó al Señor, por amor a nosotros, a tener que venir al mundo tomando forma humana y podernos sustituir el juicio ante el gran trono blanco. Él será enjuiciado por nuestros pecados que cometeremos toda nuestra vida, porque este juicio va a ser el juicio por los pecados que cada ser humano cometa durante toda su vida hasta que se muera. Es el juicio final. Y este juicio final ocurrió en la cruz, en donde Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que nosotros los cometeremos toda nuestra vida, desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos. Porque un solo pecado penalmente, por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, basta para que la persona quede sentenciada a la muerte. Y una vez que la persona quedó sentenciada a la muerte del alma por haber pecado una sola vez, ya no importa si de ahí en adelante ya no peca más. Entonces, arrepentimiento es un cambio interno en los pensamientos, en la manera de pensar del hombre respecto de cómo se encuentra ante Dios, producto de ya haber pecado. Debiera pensar que se encuentra con su alma sentenciada al lago de fuego. Y una vez que el alma quedó sentenciada al lago de fuego, no hay religión que te salve. Ni ser pentecostal, ni ser bautista, ni adventista, ni católico, ni presbiteriano calvinista. No hay liturgia que te salve. Que tú estás guardando santidad, dejas el pecado. Ya pecaste, ya, amigo. Estimada señora, escape de la religión. La religión es una trampa satánica, diabólica. Son los que están acá, procurando ser salvos porque ellos viven una vida en santidad, dejan el pecado. Están renunciando a sus pecados, están cambiando su estilo de vida. Si antes mentían, no mienten más. Si antes eran borrachos, ya no beben más. Ya ellos cambian su estilo de vida, cambian externamente, conducta externa, pero no han cambiado sus pensamientos que tienen respecto de cómo ya se encuentran ante Dios, producto de ya haber pecado. No han reconocido su condición judicial en la que se encuentran ante Dios. ¿Entienden? Y eso es lo que Dios pide, arrepentimiento, cambio interno de los pensamientos, metanoiaite, cambio de tu parecer. ¿Qué te parece a ti? Ya pecaste. ¿Cómo te parece que te encuentras ante Dios? Porque ya pecaste ya cometiste al menos un pecado. Debiera parecerte que te encuentras con tu alma sentenciada al lago de fuego. Con tu alma sentenciada a ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. Eso debiera parecerte. Y no quieres cambiar de parecer. Insistes en que tú, por tus méritos, de que tú guardas santidad, dejas el pecado, tú crees supuestamente en un Cristo que te vino a salvar de una vida en los pecados. No, Cristo no nos vino a salvar de una vida en los pecados, de una vida en el pecado. Cristo nos vino a salvar el alma de ser enjuiciada, en el juicio y ser lanzada al lago de fuego, por un pecado. Por 2 pecados, 3 pecados, es mucho peor todavía, mucho más condenada el alma. Pero para que el alma quede condenada al infierno, basta que cometa un solo pecado en esta vida física, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, a los que ya hemos creído que ya Cristo nos salvó, los que ya no somos pentecostales, no somos católicos, no somos mormones, no somos adventistas, no somos bautistas, no somos presbiterianos calvinistas, no pertenecemos a ninguna religión humana. Pertenecemos a Cristo. Ya Cristo mora en nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo, espiritualmente mora en nosotros. Y conforme a lo que dice el apóstol Juan, en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tenemos vida eterna, lo sabemos. Ya entramos por la sola fe del Evangelio, por la puerta estrecha, al camino angosto que da rumbo a la vida. Y ahora nos vamos al cielo a todo evento. Entonces, si usted no es de fe en el Evangelio, en usted no mora el Espíritu Santo, no es de los nuestros usted,
de los que ya somos de Cristo, entonces usted no ve este video no es para usted. Si usted es pentecostal, adventista, presbiteriano calvinista, mormón, de alguna congregación cristiana, denominacional, no vea este video no es para usted. Usted no ha sido salvo, ¿ya? Entonces, esto es exclusivamente para los que ya sabemos que tenemos vida eterna, lo sabemos bien, los que empatizamos con lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Bueno, y don Ulises, si usted es tibio, Cristo lo vomita de su boca. No, yo ya tengo vida eterna. Eso que dice el Señor en Apocalipsis 3:16 no es para usted. Usted no ha sido salvo. Es para los salvados. Es una reprensión manifiesta. Ulises Astudillo, eres tibio. Me da repulsión ver tu vida terrenal. Mira, compárate con tu hermano del primer siglo. Eran llenos de fervor. Y tú eres un tibio. No eres ni frío ni caliente. Te las voy a dar, te voy a castigar. Te vomitaré en mi boca. ¿Ah? Porque tú dices, Ulises Astudillo, que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes, Ulises Astudillo, que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Ulises Astudillo, hijo mío, yo te exhorto, yo te animo, que de mí compres oro que ha sido refinado en el fuego, vestiduras blancas para vestirte, y que cubras la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque eres mío, tienes vida eterna, por eso te estoy diciendo que eres tibio. Porque esto que está diciéndome el Señor a mí, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, no se lo puede estar diciendo a un muerto espiritual, a una persona que todavía no ha entrado por la puerta estrecha, que no tiene vida eterna. No, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no le habla a los muertos espirituales. Dios es Dios de vivos, nacidos de nuevo espiritualmente. Mateo 28:32. Porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, que no tiene vida eterna, va marchando al infierno, que no ha hecho efectiva por la sola fe del Evangelio la salvación de su alma, va condenado a la muerte de su alma en el lago de fuego. El hombre natural, el hombre que todavía permanece muerto espiritualmente, que Dios no le ha hecho nacer su espíritu de nuevo, ese es un hombre natural. Conforme a 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual, el que ha nacido de nuevo, todo lo juzga. Entonces nosotros los espirituales que somos de Cristo, que somos la última iglesia en la tierra, la iglesia séptima, la de la Odisea, la tibia, el Señor nos está reprendiendo por nuestra tibieza. ¿Ah? Ulises Astudillo, tú que eres mío, yo estoy morando dentro de ti. Tú tienes vida eterna, Ulises Astudillo. Por cuanto eres tibio, Ulises Astudillo, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, Ulises Astudillo, tú dices que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes, Ulises Astudillo, tú no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo, hijo mío, Ulises Astudillo, que de mí, que estoy dentro de ti, compres oro que ha sido refinado al fuego, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio. Te recomiendo, te aconsejo, hijo mío, salvado por mí. Yo te salvé en la cruz, ya tú tienes vida eterna. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo te amo, hijo mío, te estoy reprendiendo duramente. Pero las personas que todavía están acá, como por ejemplo un chico peruano que se llama David Bernal, pobrecito, oren por él. Él no es salvo. Y David Bernal y David Diamond y Armando Alduz, y gente así que está acá todavía, en la religión, están en las obras. No están en la fe, están en las obras. Son cristianos, pero están en las obras. Son cristianos que están en las obras. No están en la fe, no entraron. Están procurando entrar por obras, ¿ya? Entonces, este chico peruano que se llama Luis Bernal, pobrecito, oren por él los que tengan alguna estima por esa alma. Él dice, nosotros somos salvos, no hay ninguna condenación, la salvación no es por obras, pero si eres tibio, pobrecito, no le alcanzó la fe, está en las obras todavía. Tiene que dejar de ser tibio, significa obras. Tengo que dejar de ser tibio para por fin ser salvo y que Cristo no me vomite de su boca. Ya, esas personas no tienen parte con esta doctrina que es a los que ya tenemos la seguridad absoluta de nuestra salvación. Ya sabemos que somos inmortales por Cristo Jesús, mediante el Evangelio. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo
El apóstol Pablo, a él le fue revelado por el Señor el Evangelio a ser predicado entre los gentiles. En Gálatas capítulo 1, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo dice: el Evangelio que yo os predico a ustedes, ni lo recibí de hombre alguno, ni me fue revelado por hombre alguno, sino que me fue revelado directamente por Cristo Jesús. ¿Ya? Él me lo reveló a mí. Entonces, el Evangelio que yo os predico, dice el apóstol Pablo, no lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo está anunciando un evangelio específico revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo para ser predicado a los gentiles. Porque el resto de los apóstoles, el Señor no les reveló este evangelio para ser predicado entre los gentiles. Porque el resto de los apóstoles fueron a los de la circuncisión, a los israelitas, a las 12 tribus de Israel. En cambio, el apóstol Pablo fue a los gentiles, a los de la incircuncisión en la carne, que no estábamos en el antiguo pacto con Dios. El antiguo pacto, Dios estaba con los israelitas. A ellos les fue dada la ley y los profetas. A nosotros los gentiles no. Entonces, a nosotros los gentiles, el Señor Jesucristo apartó al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo es el único apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Los chilenos. Yo soy chileno, soy gentil. Igual que un norteamericano, un inglés, un argentino, un boliviano, un peruano, o un neozelandés, australiano, inglés, ¿verdad? Francés, gentiles. Que nunca Dios les hizo un pacto a los gentiles. Dios hizo un pacto con su pueblo Israel. El antiguo pacto es la ley. Ese antiguo pacto quedó abolido por la ley de la fe. Romanos 3:27, el apóstol Pablo, a los romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿El antiguo pacto en las obras de la ley? ¿O el nuevo pacto en la sola fe? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es salvado del infierno por la sola fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Esa es la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3, versículos 27 al 28. Entonces, los pentecostales están en las obras. Los adventistas están en las obras. Los pentecostales dicen, o sea que esa doctrina falsa de una vez salvo, siempre salvo, ¿será cierto? Sí, pues eso es inmortalidad. Una vez que la persona se arrepintió y depositó fe en el Evangelio, entró por la puerta estrecha y ahora adquirió la inmortalidad. Siempre salvado del infierno. Una vez salvo, siempre salvo. No es que yo tenga alguna empatía con los satánicos presbiterianos calvinistas, porque son doctrinas de demonios. No, los calvinistas dicen que uno siempre ha sido salvo por elección, por predestinación. No. Una vez que la persona voluntariamente se arrepintió, cambió sus pensamientos, por designio de él, y creyó él creyó con su propia fe en el Evangelio, ahí él ha hecho efectiva la salvación de su alma por su fe en el Evangelio. ¿Ya? Aquí no es siempre salvado, siempre. No. Una vez que la persona ha hecho efectiva la salvación de su alma por su sola fe en el Evangelio, de ahí en adelante, para siempre salvado. Se tiene perpetua vida, vida eterna. De los cuales los pentecostales se burlan, porque los pentecostales no son de fe, son de obras. Tienes que dejar de ser tibio, tienes que permanecer con el pámpano en la vid, tienes que vivir una vida en santidad, tienes que hacer obras. Entonces ellos están en las obras. Los pentecostales, los adventistas, los religiosos que están vinculados con Cristo, porque aquí estamos hablando de los que son cristianos, porque el resto de la gente que es totalmente indiferente a Cristo, que es la inmensa mayoría de la gente que va marchando al infierno, no, ellos no son cristianos. Ahora, de los cristianos, hay cristianos que hemos entrado por la puerta estrecha al reposo del Señor, reposo de las obras, estamos en la fe, versus los otros cristianos que están procurando entrar. Y estos cristianos son muchos. Adventistas, bautistas, presbiterianos calvinistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, y una serie de denominaciones cristianas. ¿Ya? Ya es esta doctrina, a los que ya tenemos vida eterna, no es para ellos, no es para gente que está procurando entrar por obras, ¿ya? Que le pone un pero a la salvación. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú eres tibio. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú no vives una vida en santidad.
Sí, si Cristo nos salvó, pero si tú eres tibio, si tú no vives una vida en santidad, sí, Cristo nos salvó, pero si tú no cuidas la salvación, porque supuestamente se puede perder, Hebreos 2, versículos 2 al 3, entonces te vas al infierno. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú no permaneces con el pámpano en la vid, haciendo alusión a Juan 15, 1 al 7, eres cortado y echado al fuego, entonces están en las obras. Los pentecostales dicen que no, que la salvación no es por obras, pero se contradicen porque ellos están en las obras. Si tú eres salvo, pero si tú no permaneces, cual pámpano en la vid, entonces no estás en las obras. Te vas al infierno, tienes que estar en las obras para no irte al infierno. Tienes que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, tienes que estar en las obras. ¿Me entiendes? Son personas exentas de fe. Tal como el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, porque no es de todos la fe. Y la fe es responsabilidad de cada ser humano adquirirla oyendo a la palabra del Señor, oyendo a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Así se adquiere la fe, prestando oído a la Biblia. No a los pastores evangélicos, sino a la Biblia. Directa, oír directamente lo que está escrito en la Biblia. No lo que dicen los pastores evangélicos, que según ellos es lo que dice la Biblia. No, sin intermediario. La revelación tiene que ser directa. De la Biblia a mi oreja, a mi cerebro. O por mi vista. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, no conforme a lo que me predican los pastores evangélicos. No. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que me predican los pastores evangélicos. No conforme a lo que me predican los sacerdotes católicos. No. Conforme a lo que está escrito acá. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana florezca en vuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos... Segunda de Pedro, esto es lo que acabo de decir yo, está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Esta es la palabra profética más segura. No lo que te dicen los pastores evangélicos, no lo que te dicen los sacerdotes católicos, no. Esta es la palabra profética más segura. Y en 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que me dicen los pastores evangélicos, no conforme a lo que me dicen los sacerdotes católicos, no, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito. Eso es 2 Corintios 4:13 y lo está exhortando el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pedro dice, en 1 Pedro 4:11, dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a lo que le dijeron los pastores evangélicos o le dijeron los sacerdotes católicos. Bien, entonces, lo que ya sabemos que tenemos vida eterna, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que ya sabemos que tenemos inmortalidad en nuestras almas mediante el Evangelio, ¿verdad? La inmortalidad mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. Lo que ya sabemos que tenemos la inmortalidad, que estamos seguros en Cristo, que al morir nos vamos al cielo a todo evento. De hecho, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Ya estamos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No que nos sentará en un futuro incierto, ya está hecho ya. Ya tenemos vida eterna. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos, con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 1 al 3. ¿Cuándo morí yo?
Cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo morí con Él. ¿Cuándo yo resucité? Cuando Cristo el día tercero fue resucitado, yo también resucité con Él. Y ahora yo estoy en los cielos. ¿A dónde? ¿Cuándo? Cuando Cristo fue a los cielos, yo fui con Él. Estoy fusionado con Cristo porque Cristo mora en mí. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo a los creyentes de fe, que ya sabemos que tenemos la inmortalidad, que si pecamos no hay ninguna condenación, no hay pecado que nos condene al infierno, ya nos salvó el Señor del infierno, tenemos vida eterna segura, seguridad de la salvación. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, la salvación gratuita, sin mérito. Que yo tenga que hacer algún mérito, estar agarrado cual pámpano en la vid, que tenga que estar permaneciendo, que tenga que dejar de ser tibio, que tenga que yo vivir una vida en santidad. No, eso no es gracia. Entonces, eso es obras. Y si por obras, entonces ya no es gracia. No, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, y Cristo no murió por demás. Cristo en la cruz murió por mis pecados. En vez de mí, Él fue ejecutado a la muerte y murió, en vez de mí, por los pecados de mí. Y así me salvó. Me dio la inmortalidad mediante este sacrificio. El Evangelio dice que Cristo en la cruz fue sacrificado porque Él murió en vez de mí por los pecados de mí. Y así me dio la inmortalidad. Esto hay que creerlo con fe para hacer efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó en la cruz del Calvario para todos los seres humanos de este mundo, y que el ser humano tiene la responsabilidad de hacer efectiva esta salvación, esta vida eterna, por su fe en este sacrificio. Que el ser humano le dé fe, que diga al ser humano, le doy fe que este sacrificio a mí me hizo salvo. Le doy fe a la cruz. ¿Eh? No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte, ¿eh? Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Está consumada la salvación. Porque por gracia vas a ser salvo tú. No, habéis sido. La salvación de tu alma fue consumada por Cristo. Y es tu deber creerla con todo tu corazón para hacerla efectiva para tu alma. ¿Eh? Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don. De Dios es el don. Cristo es el don del Padre. No por obras para que nadie se jacte en su presencia. ¿Eh? Entonces, Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. Mediante la fe, en esta gracia, haces efectiva la vida eterna para tu alma. La vida eterna, la inmortalidad, mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad, la inmortalidad mediante el Evangelio. Bien, como está tan cerca el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, esta es doctrina a lo que ya tenemos seguridad de la salvación. Que ya le creímos a Cristo que Él ya nos salvó. Ya le creímos ya. Estamos seguros en Cristo. No hay nada que nos condene. Si caemos en pecado, en fornicación, si somos tibios o no somos tibios, si estamos permaneciendo o no permaneciendo, ya nos vamos al cielo ya. Ya Cristo nos salvó el alma.
Este sacrificio efectuado por Cristo en la cruz ha sido más que suficiente para cumplir Cristo su promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. La cumplió en la cruz. Cristo dijo en Juan 19:30, consumado es, y entregó su espíritu. Está consumada la promesa que les hice. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Aquí en la cruz, consumado es lo que yo les prometí, darles vida eterna, Juan 19:30. Y entregó su espíritu el Señor. Está consumado. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. ¿Cumple su promesa el Señor? ¿Las cumple o no las cumple? Absolutamente que las cumple. ¿La cumplió la promesa en la cruz? Sí, porque Él dijo consumado es. Entonces ahora la persona tiene que hacer efectiva esta vida eterna por la sola fe. La sola fe en el Evangelio, la sola fe en la gracia, es el único medio válido, no hay otro, para hacer efectiva la vida eterna que Cristo consumó en la cruz del Calvario para todo ser humano, pero que el ser humano tiene que hacerla efectiva, la tiene que hacer real para su vida, mediante la sola fe de Él en este sacrificio. ¿Ya? Si no, no hay trato con Dios. Estas son las reglas del trato. Que tú te arrepientas, no de tus pecados. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. ¿Cómo le va a estar tomando en cuenta el Señor a los hombres sus pecados si los pecados nuestros los asumió Él, Cristo, en la cruz, para Él pagarlo en vez de nosotros? ¿Cómo no va a estar tomando en cuenta nuestros pecados si los pecados nuestros le fueron imputados a Él? Quien llevó Él mismo nuestros pecados, Cristo Jesús en la cruz, en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. In the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, Who and shall salve sins and is unbound on the tree? Who and shall salve sins and is unbound on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Y cuando él llevaba nuestros pecados, el dictamen que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y él paga, muriendo por nuestros pecados, para que nosotros no muriésemos por nuestros pecados. Y los pecados se pagan una sola vez. Los pecados de toda nuestra vida, desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. ¿Quién? Cristo Jesús. Tito capítulo 3, versículo 5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. ¿Dónde? En la cruz, Cristo. ¿Qué nos salvó? Cristo. ¿De qué nos salvó? De nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Obra de justicia nuestra, que yo dejo de ser tibio, que yo permanezco con el pan para la vid, que yo vivo una vida en santidad. Obra de justicia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos merecemos el infierno. Todos, porque todos pecamos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y un solo pecado basta para ir al infierno. Bien, pero Cristo los cargó todos los pecados nuestros que nosotros cometeremos durante todo nuestro paso por este mundo. En el aspecto penal, los cargó en su cuerpo y penalmente Cristo, pena de muerte para el alma, Él la padeció la pena de muerte. En vez de nosotros, en sustitución de nosotros. Y así nos salvó. Ahora, a los salvados, a los que ya tenemos seguridad de nuestra salvación, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, versículo 1, los que tenemos inmortalidad de nuestras almas mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, el apóstol Pablo, que es el modelo, el apóstol Pablo es el modelo a seguir. ¿Ya? Vamos a ir a 2 Timoteo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Voy a mostrarle la traducción de Cipriano de Valera, 1960, que está mal traducida, pero se la voy a mostrar. Ahí está, primera Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que van a creer en Cristo para vida eterna, para modelo, dice el original. Pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo
de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para modelo de los que van a creer en Cristo para vida eterna. El apóstol Pablo, Dios lo puso como modelo para la iglesia de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pablo varias veces fue azotado en su espalda con 40 azotes menos uno, porque con 40 azotes moría de dolor, de sufrimiento el apóstol Pablo. Varias veces sufrió 40 azotes menos uno, fue puesto en las cárceles el apóstol Pablo. Fue perseguido, experimentar persecución, angustia. Muchas veces lo golpearon, lo lapidaron al apóstol Pablo. Tenía las mismas heridas en su piel, ¿verdad? Heridas, sacrificios del apóstol Pablo, muy sufrido el apóstol Pablo, perseguido. Fue puesto en el cepo, en las cárceles, en Filipo, en Roma, perseguido. El apóstol Pablo dice, yo he padecido peligros en naufragios, peligros en alta mar, peligros entre los de dominación, peligros entre los falsos hermanos, los falsos hermanos que están procurando por obras ser salvos. Entonces el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque no había nadie que imitara más a Cristo que el apóstol Pablo, en sus persecuciones, sus dolores, sus angustias. El Señor Jesucristo vino desde los cielos, dejando las moradas eternas, quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su riqueza, la riqueza de Cristo, fuésemos nosotros enriquecidos. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a que le imiten a él, porque no había nadie que fuera más evangelista, que enfrentara más a la gente y les predicara el evangelio, les convenciera de la verdad que el apóstol Pablo. El modelo a seguir. Entonces, el apóstol Pablo ahora está exhortando a los verdaderos salvados, que ya tenemos vida eterna, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 15 al 16, dice el apóstol Pablo, está escribiendo a sus hijos espirituales, porque el apóstol Pablo los había engendrado en Cristo. El apóstol Pablo los había evangelizado a los corintios. Entonces les escribe el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10.000 ayos, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré mediante el evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. 1 Corintios capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, un ayo es un maestro doctrinal. Es una persona que enseña la doctrina de la Biblia. Es un maestro de doctrina bíblica. Aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, 10.000 ayos en Cristo, esos son maestros, un ayo. Porque en Gálatas 3:24 el apóstol Pablo dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Nuestro guía. De modo que la ley ha sido nuestro guía. Es un guía espiritual, un ayo. Es como un maestro. ¿Cuál es tu maestro? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu mentor? Tu guía que te habla de la Biblia, que te enseña, tu guía espiritual. Eso es un ayo, un maestro doctrinal. Pedagogo, como dice el original. Aunque tengáis 10.000 pedagogos que enseñan doctrina, maestros de doctrina. Aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales, 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque ustedes tienen su papá, que con su mamá ustedes lo engendraron, sus padres común y corriente, y me tienen a mí, aquel que los engendró en Cristo, espiritualmente. Yo soy su padre espiritual, dice Pablo. Yo los engendré a ustedes mediante el Evangelio. Yo los gané para Cristo. Por tanto, ustedes que son hijos míos espirituales, yo soy su padre espiritual, soy el apóstol Pablo, yo les ruego que me imiten a mí. Imítenme, también prediquen el Evangelio a otras personas para que también esas personas sean salvas del infierno y ustedes las engendren para Cristo. Y ustedes también se conviertan en padres espirituales de ellos. Entonces, esta es la exhortación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales, 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio.
Cuando el apóstol Pablo escribe a Filemón, la carta a Filemón, le habla de su hijo Onésimo. No era un hijo carnal, digamos, que él no era su papá biológico, pero era su padre espiritual. Onésimo. La carta del apóstol Pablo a Filemón, en el capítulo 1, versículo 10. La carta del apóstol Pablo a Filemón tiene un puro capítulo. Entonces en el versículo 10 dice el apóstol Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hasta en la cárcel el apóstol Pablo anunciaba el evangelio a los perdidos, para que tuvieran la opción los perdidos de poder oír el evangelio, de que el evangelio es lo que anuncia lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados. El evangelio es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice a los romanos, en Romanos 10, versículos 14 y 15, ¿y cómo oirán el evangelio las personas si no hay quien se los predique el evangelio? ¿Cómo las personas van a poder oír el evangelio si no hay quien se los predique? ¿Cómo oirán si no tienen predicador del evangelio? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente del mundo van a oír el evangelio que Dios se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, a los gentiles? ¿Cómo los gentiles van a oír el evangelio del apóstol Pablo, al cual el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles? ¿Cómo la gente gentil, los chilenos, los argentinos, los gentiles, van a oír el evangelio paulista sin haber quien les predique el evangelio del apóstol Pablo, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros? En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, Satanás, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A los incrédulos el evangelio del apóstol Pablo les está encubierto, porque por más que oigan este anuncio, para los incrédulos este anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, no les será para ellos suficiente para ellos ser salvos, porque ellos no tienen fe en este anuncio. Para los incrédulos este anuncio es un anuncio más. Lo que según para ellos, para los incrédulos, le va a ser suficiente para irse al cielo, es lo que hizo Cristo, más que ellos dejen del pecado, vivan una vida en santidad, sean fervorosos, dejando de ser tibios, permanezcan con el pan para la vid, que ellos perseveren hasta el fin. Eso sí que para ellos les será suficiente para ser salvos. Esto que hizo Cristo no fue suficiente para ellos. Para ellos, el sacrificio de Cristo no bastó. No fue más suficiente o más que suficiente para ellos ser salvos. Lo que para ellos, los incrédulos, que son evangélicos incrédulos, les será suficiente para por fin ser salvos, es lo que hizo Cristo en la cruz, que sí, Cristo murió por nuestros pecados, dicen ellos, más que yo viva una vida en santidad, más que yo deje de ser tibio, más que yo permanezca con el pan para la vida. Bueno, esas personas están en las obras, no están en la fe. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, 2 Corintios 10, 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que Cristo no esté en ti, no haya sido suministrado el Espíritu Santo en ti, porque tú oíste, pero oíste solamente creyendo nada más. Oíste y creíste, pero sin fe. Le he suministrado el Espíritu a la persona mediante la fe, no mediante las obras. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Probaos a vosotros mismos.
¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que estéis descalificados en cuanto a la fe. No, el Señor no halló fe en ti. Solamente tú oíste el Evangelio y lo creíste, pero no te convenciste de que ese acto que hizo Cristo en la cruz bastó para darte vida eterna. Según tú, lo que va a ser suficiente es lo que hizo Cristo, para que tú seas salvo, lo que hizo Cristo, más que tú dejes de ser tibio, porque si no te vomita la boca, permanezcas por el pan para la vid, porque si no eres cortado y echado al fuego. Apocalipsis 3:16, Juan 15, el 1 al 7. Tienes que cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. Hebreos 2, versículos 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vivir una vida en santidad, porque si no, te vas al infierno. Y bueno, ¿y lo que hizo Cristo no bastó? Lo que hizo Cristo por ti, que Él murió por tus pecados, ¿no fue suficiente para darte la vida eterna? No, lo que va a ser suficiente es que Cristo me haya salvado en la cruz, más que yo viva una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Están en las obras. Tomando estos versículos valiosos de la Escritura y convirtiéndolos en requisitos extras a tener que cumplir para supuestamente así ser salvo. Y no, estas enseñanzas valiosas de las Escrituras, Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Apocalipsis 3, 16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Juan del 1 al 7, ¿cierto? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Eso no son, esa valiosa enseñanza bíblica no son requisitos a cumplir para por fin ser salvo, aparte de solamente arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar solamente estas dos demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Y advirtió el Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, el 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Y nada más. No el que fuera un tibio, será condenado el que fuera un tibio. El que no permaneciere cual pámpano en la vid será condenado. No. Estos son enseñanzas, pero no son requisitos a cumplir, aparte de arrepentirse y depositar fe en el Evangelio para por fin ser salvo. Pero la gente que está metida acá en la religión, estas valiosas enseñanzas las convierten en requisitos. Entonces, ellos dicen que la salvación que hizo Cristo en la cruz se puede perder, puede dejar de ser. Pero la salvación que nos regaló el Señor gratuitamente por gracia en la cruz es vida eterna, inmortalidad. Inmortalidad significa que nunca muere la persona, que nunca hay muerte para el alma. Inmortalidad, immortality. Vida eterna, vida para siempre. No una vida que deja de ser. Porque si deja de ser, no es eterna. Y Cristo nos da vida eterna. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Los pentecostales o el Señor? El Señor está diciendo la verdad. Yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Eterna. Eterno significa para siempre. Que no deja de ser. No deja de ser. Pero los pentecostales enseñan una salvación que deja de ser, que se pierde. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo el Señor o están mintiendo los pentecostales? Están mintiendo los pentecostales. Los presbiterianos calvinistas. La salvación es por una predestinación unilateral hecha por Dios antes de la fundación del mundo. No, la salvación quedó consumada en la cruz para todos los seres humanos del mundo. Porque Cristo por todos murió. La voluntad del Señor en cuanto a la salvación es que todos los hombres sean salvos. Todos, no los predestinados. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Los presbiterianos calvinistas que dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no? ¿O la palabra del Señor que dice que por todo murió Cristo? Que la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Metanoia, cambio de parecer respecto de cómo el hombre se encuentra ante Dios. Producto de haber pecado, se encuentra desahuciado, destituido de la gloria del Señor, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aquí está la gracia del Señor, mediante la redención. Redención, compra, redentor. El redentor es aquel que compra un alma al precio de su vida. El comprador, el redentor. En la cruz Cristo pagó el precio completo en rescate de mi alma. Yo no tengo que pagar ni un centavo más. Cristo ya me rescató mi alma, me la salvó del infierno. Entonces el modelo para la iglesia es el apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el principal, el número uno, el primero. Y por esto, porque yo, Pablo, soy el primero de los pecadores, por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, Pablo, el primero, toda su clemencia, para modelo. Entonces el apóstol Pablo fue puesto por el Señor para modelo de la iglesia, para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Yo soy vuestro Padre espiritual. Yo os engendré. Yo les prediqué el Evangelio. Tengo autoridad sobre ustedes porque yo lo gané para Cristo. Aunque tengáis muchos enseñadores de doctrina, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús, yo, Pablo, a ustedes los engendré, los gané para Cristo. Yo los engendré mediante el Evangelio. Por tanto, os ruego, eso es autoridad paternal, espiritual, por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también vayan a predicar el Evangelio para que ganen almas para Cristo, engendren almas, se conviertan en padres espirituales, igual que yo soy padre espiritual de ustedes. Ahora, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 que hay un tribunal de Cristo. Segunda carta del apóstol Pablo, 2 Corintios 5:10, ¿ya? Ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él, ¿ya?, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, en el tribunal de Cristo, acá, que es el primer evento que vamos a tener que experimentar la iglesia cuando estemos en los cielos, una vez que ocurre el arrebatamiento, el primer evento en los cielos es el tribunal de Cristo. Y aquí no va a haber memoria de los pecados nuestros en la tierra, porque quedaron los pecados todos nuestros filtrados en la cruz. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda, esa ofrenda fue el Cordero. El que ofrendó el Cordero fue el Padre Celestial, el Cordero de Dios que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo el Cordero. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que mucha gente religiosa no entiende. Para siempre, perpetuamente, por los siglos de los siglos, hechos perfectos para siempre a los santificados. A los que van siendo santificados, dice el original. Voy a mostrarle el original mejor, ¿eh? Hebreos capítulo 10, versículos 14 y 15. Hebreos 10, versículos 14 y 15. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados. ¿Se dan cuenta cómo le cambian el tiempo verbal? A los que van siendo santificados. Los traductores colocan a los santificados. No, si todavía falta. Vamos en un permanente perfeccionamiento, ¿verdad? Nunca llegaremos a la sublimación moral, pero vamos en pos de ese punto, de ese objetivo. A los que van siendo santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10, 14. El que ofrendó fue el Padre Celestial. La ofrenda del Padre fue su Hijo Jesucristo, el Cordero, en propiciación por nuestros pecados. Y en Hebreos 10, versículos 17 al 18, dice: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. En el tribunal de Cristo no va a haber más memoria de los pecados nuestros. Los pecados nuestros quedaron todos expiados en la cruz.
No hay más memoria. Fueron tirados en lo profundo del mar. De lo que sí va a haber memoria, ¿eh?, en el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo, es de lo que nosotros los salvados hicimos, ¿ya?, mientras estábamos ya aquí, en función de que otras almas pudieran pasar de acá a aquí. Es de lo único que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. De los pecados nuestros no habrá más memoria. Porque dijo Dios, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, todos los pecados nuestros, remitidos a Cristo en la cruz del Calvario, para Él pagarlos en vez de nosotros, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Si Cristo no hubiese padecido esta misma condena, muerte del alma, entonces nosotros no habríamos sido salvados de la muerte de nuestras almas, ¿ya? Era alma por alma, conforme a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, quemadura por quemadura, herida por herida. Significa, algo de cierta especie solamente será válida la sustitución si es sustituida exactamente por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si de lo contrario no es válida la sustitución. En el caso que sea un diente, no es válida la sustitución por una mano. No es válido mano por diente. No es válido golpe por diente. No es válido pie por diente. No, tiene que ser diente por diente. Ahí sí, de la misma especie, de la misma sustancia. En el caso que sea un ojo, no es válida la sustitución si es por mano, mano por ojo. No es válida. No son de la misma especie, de la misma sustancia. Pie por ojo, no. No es de la misma sustancia, de la misma especie. Tiene que ser ojo por ojo. Ahí sí, de la misma especie, de la misma sustancia. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma de Cristo. De la misma especie, de la misma sustancia. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Así de angustiado estaba el Señor en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mi alma, dijo el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Del alma. Del alma. Isaías 53, 11. Respecto de Cristo se está hablando. En Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo somos nosotros, los que ya entramos. Entramos al reposo de las obras. Entramos al reposo de las obras. Porque Dios en 6 días obró, trabajó, hizo los cielos y la tierra, y el día 7º reposó. En Hebreos 4, versículos 1 al 3, dice, exhorta el apóstol Pablo a los que dicen creer en Cristo, los que ya hemos entrado por la sola fe, somos de fe, tenemos vida eterna, y los que están procurando entrar, que no han entrado, están procurando entrar, están al otro lado de la puerta, están todavía en el camino ancho. Son cristianos, son creyentes, pero exentos de fe, exentos de arrepentimiento y exentos de fe. Por lo tanto, exentos del Espíritu Santo. En Gálatas 3, versículo 5, el apóstol dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Por estar procurando entrar por obras? ¿O por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. En Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 2, dice el apóstol, esto solamente quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Por supuesto que recibimos el Espíritu Santo por el oír el Evangelio y creerlo con fe, no por las obras. Ahora, en 2 Corintios 13:5, exhortación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O estás en las obras? Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados.
Cristo no está en ustedes porque Cristo no halló fe en ustedes. Cuando Cristo haya fe en el Evangelio, en una persona, Cristo viene a morar dentro de él. Es suministrado al Espíritu Santo. Alguien dirá, en Santiago capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras del que ya tiene vida eterna. Abraham ya tenía vida eterna, igual que Rahab, la ramera. Y ellos fueron justificados por las obras para ser bendecidos. No para ser salvos, ya lo eran. Abraham fue salvo en Génesis 15:6 y creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe en Génesis 15:6. Y en Génesis capítulo 22 fue justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. Las obras de los salvados. Si tú dices que tienes fe en que el Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, tú tienes fe que predicar el Evangelio es poder de Dios para salvación, entonces demuéstrame tu fe en el Evangelio sin tus obras y yo te demostraré mi fe que el Evangelio es eficaz predicarlo por estar yo predicando el Evangelio. Hermano mío, tú dices que tienes fe, ¿ya? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿ya? Tú dices que tú tienes fe en que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no te veo orando. Muéstrame tu fe en la oración orando, ¿ya? Perdón, muéstrame tu fe en la oración no orando y yo te mostraré mi fe en la oración orando. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque yo estoy orando. Yo estoy predicándole el Evangelio a los demás. Y tú dices que tú tienes fe, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que es poder de Dios para salvación el Evangelio, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al gentil. Entonces tú dices que tienes fe en que la predicación del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces demuéstrame tu fe de que predicar el Evangelio es efectivo para salvación, predicando el Evangelio, no predicando el Evangelio, y yo te demostraré mi fe en que predicar el Evangelio es efectivo para la salvación, predicando el Evangelio. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, las obras del que ya ha sido salvo, predicar el Evangelio, orar sin cesar, escudriñar las Escrituras para adquirir fe, revelación, conocimiento. Muéstrame tu fe que tú tienes en que tú sabes que a través de la lectura sistemática de la Biblia vas a adquirir conocimiento, revelación, vas a adquirir fe, conocimiento, revelación. Muéstrame tu fe sin estar leyendo la Biblia, sin obras, y yo te mostraré mi fe en que leer la Biblia permite que yo adquiera conocimiento, revelación y fe leyendo la Biblia. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, pero las obras del que ya ha sido salvo. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar? Eso es Santiago capítulo 2. Cuando Abraham sacrificaba u ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Abraham había sido salvo antes de que naciera su hijo Isaac. De hecho, por creer con fe que un día iba a nacer Isaac, fue justificado. Ahora Isaac había ya nacido, era grande, tenía que haber sido un chico adolescente, y ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es una obra de obediencia. Pero ya Abraham era salvo. ¿Que acaso no fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre, Abraham por las obras, cuando ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar? Resulta que cuando Abraham ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Son las obras del que ya ha sido salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo del infierno es estéril en sí misma. Son las obras de los que ya hemos sido salvos. Bien. Entonces, lo único que importa, después de uno haber entrado por la puerta estrecha, al reposo, según Hebreos 4, versículos 1 al 3, cuando el apóstol Pablo exhorta a los hebreos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo de las obras. Entrar al reposo. Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio.
el evangelio del apóstol Pablo para los gentiles. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe, en los que lo oyeron la buena nueva. Más nosotros los que hemos creído, con todo el corazón, con fe, hemos sido justificados. Entramos, porque se entra por la sola fe, en la sola gracia. La sola fe en el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Yo le doy fe de que cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados, eso bastó para darme vida eterna. Yo le doy fe al sacrificio de Cristo. Yo le doy fe al sacrificio de Cristo, que a mí me dio vida eterna. No tengo ninguna duda. Ahora si peco, caigo en pecado, bueno, de las consecuencias que me van a venir por andar pecando, de eso no seré librado, que son terribles. Pero he sido librado de ir al infierno por pecar. Estoy seguro en Cristo. La roca de mi salvación es Cristo. No es que yo sea un sinvergüenza, descarado, aprovechador, que abuse de la gracia. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero si pecamos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los únicos que pueden darse licencias para pecar son los verdaderos salvados, porque ellos saben que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso se pueden dar ciertas licencias para pecar. Pero los que nunca se darán licencias para pecar son los que están dependiendo de sus obras para ser salvos. Ellos están apostando a sus méritos para poder irse al cielo. ¿Cómo van a estar pecando? Se cuidan de no pecar, ¿verdad? Porque están adrede intentando no pecar para poder ser salvados. Están en las obras. Por eso que a los salvados hay disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Tomando la cena indignamente, la iglesia en Corinto. 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y otros duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo por sus pecados va al infierno, al juicio, al lago de fuego. En cambio, los salvados por nuestros pecados somos castigados nada más por el Señor, para que nos apartemos del pecado. ¿Ya? Primera de Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Muerte física, porque ya tenemos vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 17 al 18. Primera de Juan 5, versículos 16 y 17. Pecado de muerte física, por castigo. Duermen en Cristo, porque se están portando muy pecaminosamente. No quieren apartarse del pecado, porque ellos saben que ninguna condenación al infierno hay por pecar a los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Bien, entonces, deber de aquel que ya es de Cristo. Deber de aquel que ya tiene morando a Cristo dentro. Porque Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, envió a los suyos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Ese bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el que creyere en el evangelio y fuere bautizado, ese bautismo es espiritual. Id por todo el mundo, creyentes míos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, aportando fe a su creer, yo mismo, Cristo, viniese a morar espiritualmente dentro de la tal persona, esa tal persona será salva. Aquí se está hablando del bautismo espiritual invisible. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. Para que habite Cristo espiritualmente dentro, ¿ya? Y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Es el bautismo del cual se está refiriendo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16.
Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es de Cristo. Bien, entonces, deber de una persona que ya Cristo mora dentro de él en forma espiritual. Siempre Cristo va a estarlo enviando a predicar el Evangelio, porque ya mora Cristo dentro de él, y es Cristo el que envía a predicar el Evangelio. Entonces, el salvado genuino siempre va a sentir un impulso interno, un deseo, como que no es de él, parece que es de Cristo morando dentro. Cristo nos impulsa, nos da como que nos obliga a ir a hablarle a las personas. Hablarle a las personas respecto a la condición en la que se encuentran ante Dios, para que reconozcan la condición en la que se encuentran, van marchando al infierno. Entonces el deber del vigía del Señor, del guardia, del atalaya, ¿verdad? En Romanos 10, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo, ¿y cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Siempre Cristo, cuando entra dentro del cuerpo físico en forma espiritual, le es suministrado a la persona por la sola fe en el Evangelio, por la sola fe en el Evangelio le es suministrado al Espíritu Santo, no por obra, sino por la fe. Entonces, ahora Cristo siempre va a estar impulsando internamente a la persona ya salvada a ir en pos de los demás, de los que no han sido salvos. Recordemos Gálatas 3, versículo 5. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace, suministra el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo dentro, cuando uno oye el Evangelio y lo cree con fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que solamente creíste nada más, pero no plenamente convencido. Creíste sin fe. Eso te es creer en vano, no te sirve creer sin fe. Tú puedes creer, pero si no estás plenamente convencido de que este sacrificio que hizo Cristo a ti te salvó del infierno, que fue suficiente para salvarte del infierno, entonces vas a estar dependiendo de algo más que tú tengas que hacer tú, según tú, para por fin ser salvo. O sea, no creíste con fe. A los que somos de fe, que ya entramos al reposo, nos exhorta la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, versículos 17 en adelante. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, que va caminando rumbo al infierno, de su mal camino, a fin de que viva, a fin de que entre por la puerta estrecha al camino que va rumbo a la vida, a fin de que viva su alma, entonces el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Acá arriba en el tribunal de Cristo, Dios te va a demandar la sangre de las personas que ahora están en el infierno y que tú pudiste haberlas salvado predicándoles el Evangelio. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Morirá por su maldad. Su alma irá a la muerte eterna por sus propios pecados. ¿Ya? Pero tú habrás librado tu alma. Pero tú, hijo mío, habrás librado tu alma de sufrir afrenta en el tribunal de Cristo, de sufrir pérdidas de coronas, pérdidas de galardones, de estar humillado en el cielo por no haber sido un hijo fiel a la gran comisión del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No sea que ustedes sean engañados por estos religiosos, porque estos religiosos están en las obras, y tú pienses que lo que Dios te manda es que tú no fumes, no tomes, vivas una vida moral, que tú vivas viviendo una vida en santidad para que Dios te prospere en la tierra. Bueno, ¿y qué pasa con las almas que van marchando al infierno? ¿A ellos les sirve de algo que tú vivas una vida en santidad? Que tú no fumes, que no tomes, que te comportes moralmente bien,
que ofrendes en tu congregación, que diezmes, ¿le sirve de algo a los que van marchando al infierno? A los que van marchando al infierno, lo único que les sirve a ellos, es que los salvados le amonesten, le digan en la condición en la que se encuentran marchando al infierno, para que la reconozcan. Y le hablen de que Cristo en la cruz murió por ellos, por los pecados de ellos, para que ellos crean y sean justificados por la fe y también entren. Para que ustedes engendren hijos. Imiten a Pablo. Pablo dice, aunque tengáis 10.000 ayos, maestros doctrinales, en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo Pablo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿De qué te sirve a ti, salvado, vivir una vida honesta, en integridad moral? Te vas a congregar todos los días domingos, te golpeas el pecho, ya tú eres salvo ya. Oye, ¿y los demás? ¿Qué has hecho tú para contribuir en la salvación de los demás? ¿Eres del servicio secreto de la iglesia? No existe el servicio secreto en la iglesia. Cristo no nos llamó a estar mudos, en silencio. Cristo nos llamó a ir por todo el mundo y predicarles el evangelio a los perdidos. Porque aquel que sirve al Señor va a ser galardonado en el tribunal de Cristo. Si te vas al cielo sin haber ganado ningún alma para Cristo, vas a irte con las manos vacías. Una vez que el tribunal de Cristo se realice en los cielos, no vas a tener ningún galardón, ninguna corona. ¿Entiendes? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. De tú que ya eres salvo. Y tú ya sabes cómo ser salvo. Tú sabes cómo la persona puede ser salvada. Y no le dices cómo. Tú ya eres salvo. Y no le estás diciendo a los demás cómo ellos también pueden ser salvados del infierno. Qué maldad más grande que hay en ti, hermano, en la fe. Qué poco amor por las almas perdidas. Qué egoísmo tan grande. Qué miserable eres tú, hermano, en la fe. Tú salvaste tu propio pellejo y el pellejo de los demás. ¿No tienes amor por las almas perdidas? ¿O eres un cobarde que te da cobardía hablarle a ellos porque te pueden rechazar? Entonces, de nuevo, Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Esto es doctrina a los salvados, a los que ya hicimos efectiva por nuestra fe en el Evangelio la inmortalidad, la vida eterna. A los otros esto no, para los otros no. Esto es doctrina solamente a los salvados, no a los que no han sido salvos. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Que es para los israelitas, a los israelitas espirituales, a la iglesia de este tiempo, a los que ya somos del nuevo pacto, a personas como tú, personas como yo, de fe en el Evangelio. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, un vigía, un avisador, uno que toca trompeta, uno que da alarma. ¡Alarma! Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás. Cuando yo dijere, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, y tú no le avisares de la condición en la que se encuentra por ya haber pecado, que su alma está sentenciada a la muerte, para que se arrepienta, para que reconozca su condición. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú, hermano mío en la fe, eres responsable por cada alma que parte al infierno, a la cual tú podrías haberle hablado. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, en el cielo tú no recibirás ningún cargo por el que esa alma esté en el infierno. Serás limpio de responsabilidad respecto a esa alma. No tendrás responsabilidad respecto de esa alma que está en el infierno. Habrás librado tu alma.
Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto es exhortación entre hermanos en la fe. Pero si al justo amonestares para que no peque, ¿cuáles son los pecados del que ya ha sido salvo? No predicar el evangelio. No realizar en obediencia la gran comisión del Señor. Son los pecados que cometen los salvados. Estos pecados no los cometen los perdidos, porque ellos no son salvos. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Seguirá teniendo vida física en la tierra para poder ganar almas para el Señor, para correr con ligereza la carrera por las coronas, de 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 9. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. O sea que yo, Ulises Astudillo, también soy responsable por las almas de los salvados en cuanto a amonestarlos, exhortarlos a que ellos también ganen almas para Cristo. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, querido amigo, el alma que pecare esa morirá. Tú has pecado, viene la espada sobre ti, la destrucción, la muerte. Apercíbete de cómo estás, te estoy avisando, muerto espiritual, para que tú entres por la puerta estrecha, escapes por tu vida. Y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare. ¡Tú! Querida alma, vas marchando al infierno. Arrepiéntete y cree con fe en el Evangelio para que escapes por esta puerta de salvación que es Cristo. Escapes del destino del infierno. Y él viene venir la espada sobre la tierra, el atalaya, viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Y yo un día me apercibí, había pecado, mi alma estaba sentenciada a la muerte, me arrepentí, reconocí mi condición y creí con fe en el Evangelio. Ahora estoy aquí, antes estaba acá, ahora entré por la puerta estrecha. Pero me quedo en silencio. ¿Y los demás? ¿Y tú no amonestas a los demás respecto a la condición que ellos tienen de ir marchando al infierno? ¿No les avisas para que ellos evadan este destino y puedan ser apercibidos de su destino del infierno, y para que puedan ellos tener la opción de entrar por esta puerta de salvación que es Cristo? ¿No les toca trompeta? Pero si la atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, a ti pues, salvado de Cristo, hijo de Dios con vida eterna, a ti te he puesto por avisador respecto a la gente que va marchando al infierno. A ti te he puesto por responsabilidad de cada alma. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, el alma que pecare esa morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aquí, en el tribunal de Cristo en los cielos, has sido responsable de que esta alma haya ido al infierno. Eres un responsable de que un alma se perdiera del infierno. No le avisaste de su condición para que se pudiera arrepentir,
para que pudiera cambiar de parecer. No le predicaste la salvación que consumó Cristo en la cruz para que la pudiera creer con fe y hacer efectiva la salvación de su alma por la fe en el Evangelio. No contribuiste a la salvación de un alma. Eres responsable porque esa alma se fue al infierno. Y si tú avisares al impío de su mal camino, de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Tú libraste tu vida. Cuando te enfrentes al Señor en el tribunal de Cristo, no serás responsable por esa alma que ahora está en el infierno. En el tribunal de Cristo, el nombre de usted, que ha sido salvado, usted que ha hecho efectiva la salvación de su alma por haberse arrepentido y haber depositado su fe en el Evangelio, la fe suya en el Evangelio, usted, Dios le va a pedir, dé un paso al frente. Usted, cuando esté toda la iglesia reunida en los cielos, tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10, dé un paso al frente, usted, y usted dé un paso al frente, y Cristo diga, de toda la iglesia reunida acá, levante la mano el que se apercibió, reconoció que iba marchando al infierno. ¿Quién fue aquel que le avisó respecto de su terrible condición en la que se encontraba? Se encontraba marchando al infierno. ¿Quién le avisó para que cuando tú estabas acá fueras apercibido? ¿Quién de los que están aquí, que ahora están en el tribunal de Cristo en los cielos, quién de ustedes fue apercibido por esta persona que dio un paso al frente? Y lo que no tiene que ocurrir, mi querido amigo, hermano en la fe, lo que no tiene que ocurrir es que suenen los grillos. Crrr, crrr, un silencio. Que nadie diga yo. Yo un día oí a Ulises Astudillo, lo oí en la calle predicando, o los videos que él hizo, y yo me percibí de que iba marchando al infierno. Gracias a Ulises Astudillo, que predicó acerca del destino del camino ancho, del cual había que escapar, entrando por la puerta estrecha, yo un día me arrepentí, cambié de parecer, entendí que iba marchando al infierno, gracias a que Ulises Astudillo me apercibió de mi condición, me avisó de mi condición. Pude darme cuenta, gracias a Ulises Astudillo. Y Ulises Astudillo me predicó lo que usted, Señor Jesús, hizo en la cruz para podernos salvar. Que usted murió por los pecados de nosotros y así nos salvó usted del infierno. Y yo lo creí con fe y yo entré gracias a Ulises Astudillo. Una mano levantada. ¿Hay alguien más que fue apercibido en la tierra de su condición de ir al infierno? ¿Que haya sido apercibido por Ulises Astudillo? Yo también. 2 galardones. Yo también 3 galardones. Yo también fui salvo, gracias a porque yo escuché a Ulises Astudillo, 4 galardones, 5 galardones en la corona. Tribunal de Cristo, galardones para los obreros fieles al santo llamado del Señor a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas almas salvadas lleva usted? ¿A cuántas personas ha engendrado usted espiritualmente para Cristo? ¿Ha imitado al apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo le está diciendo a toda la iglesia, os ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. 1 Corintios capítulo 14, versículos 4 y 5. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, 10.000 maestros de doctrina que le enseñen doctrina, no tendréis muchos padres. Porque ustedes tienen a su papá y su mamá y me tienen a mí espiritualmente su padre espiritual, al cual yo los engendré para Cristo. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré, ¿ya?, mediante el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ustedes también engendren hijos espirituales, predicándoles el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo envía a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando Cristo entra en cada creyente, hace lo mismo Cristo, lo envía. Y ser desobediente, pecar contra el Señor por no predicar el Evangelio, es el pecado que cometemos los salvados. No que yo fumo, tomo, que yo tomo ron, alcohol, pisco, yo bebo cerveza, yo fumo, yo cuento chistes cochinos, no. Eso ya no importa en materia penal, muerte del alma.
Lo que importa en materia penal es que la persona cambie su manera de autopercibirse penalmente, que ya se encuentra con su alma penalizada, con sentencia a la muerte, que la reconozca, y para eso tiene que escuchar los argumentos de convencimiento de los salvados. Los salvados tenemos que convencer a estas personas que realmente van marchando al infierno, para que escapen del destino del infierno, del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para poder ser buenos convencedores de la verdad, tenemos que pasar mucho tiempo adquiriendo conocimiento espiritual. Tenemos que adquirir conocimiento espiritual, adquirir argumentos bíblicos, llenarse la cabeza de memoria de la Biblia, para convencer nosotros a un incrédulo se requiere mucho conocimiento bíblico. Y para adquirir conocimiento bíblico hay que pasar tiempo en las Escrituras. No cualquier salvado es un obrero fiel al santo llamado del Señor a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Los que trabajamos para el Señor sabemos que el Señor paga bien, es un buen pagador. Aquí en los cielos el Señor va a pagar el desempeño. Todos aquellos que hayan entrado a las labores del Señor. El campo está lleno para la siega. Mirad el campo que está listo para la siega. Mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es una especie de alarma de un verdadero hermano en la fe, como lo soy yo, para los verdaderos hermanos en la fe. De hermano en la fe a hermanos en la fe. Yo quiero ser limpio de la sangre de ustedes, que ya van al cielo. Porque una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el primer evento es el tribunal de Cristo. Para rendir cuenta al Señor respecto de cada alma a la cual nosotros pudimos influenciarla, pudimos alcanzarla para Cristo, lo hicimos o no lo hicimos. Sea bueno o sea malo lo que hicimos tendiente a que otras almas sean salvadas, porque de los pecados nuestros no habrá más memoria en el tribunal de Cristo. Porque nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, son todos los pecados nuestros remitidos a Cristo en la cruz del Calvario, y Él muere por todos los pecados nuestros, los paga a todos, los expía. Entonces no hay más ofrendas por el pecado. La única ofrenda que a nosotros nos hizo salvos fue Cristo, y el que ofrendó a Cristo fue su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Ya no hay más ofrendas que tengas que hacer tú para salvar tu alma. Lo que te ha hecho salvo a ti es Cristo, la ofrenda del Padre. No hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrendar una vida en santidad, no tienes que ofrendar una vida dejando de ser tibio, no tienes que ofrendar una vida permaneciendo con el pan para la vida. Ya la ofrenda única que a ti te ha hecho salvo fue Cristo. La ofrendó, esa vida de Cristo la ofrendó el Padre Celestial. Ofrenda por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados, Cristo, el Cordero de Dios que expió el pecado del mundo. Entonces nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Pero de lo que sí habrá memoria en el tribunal de Cristo, tiene que relación con las cosas buenas o malas, que ya sea bueno o malo, lo que tú hiciste, ya siendo salvo, ¿ya?, en razón de las otras almas que iban marchando al infierno. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, los salvados, todos nosotros los ya salvados, comparezcamos en el cielo, en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de parte del Señor según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo lo que hizo tendiente a la salvación de otras almas. Si un salvado lee poco la Biblia, está ocupado tiene otro interés en el mundo y no se ocupa de la lectura sistemática de la Biblia para adquirir conocimiento, revelación, fe, para poder predicar el Evangelio con mayor eficacia, con más convencimiento respecto a las demás personas, que las otras personas lleguen a convencerse de esta verdad, pero para eso
el que va a predicar el Evangelio tiene que tener conocimiento. Y el conocimiento bíblico se adquiere invirtiendo tiempo en la lectura. Entonces, si tú estuviste leyendo la Biblia, pero no tanto, adquiriste poco conocimiento, empezaste a orar, pero sin fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, estuviste orando nada más y tus oraciones llegaron al techo. Lo hiciste ineficazmente. Oraste ineficazmente. Leíste la Biblia, pero no eficazmente, no productivamente. Y te pusiste tal vez, de vez en cuando, a predicarle a alguien, ¿ya?, del Señor, pero en forma ineficaz, de mala manera. Pero otro hermano en la fe sí invirtió tiempo, pasó mucho más tiempo en la lectura sistemática de la palabra del Señor, la lectura de la Biblia, y adquirió fe, revelación, conocimiento, y con esa intensidad de conocimiento, fe, revelación, se puso a predicar eficazmente el Evangelio, mucho más eficazmente que el otro hermano en la fe. Entonces, ¿por qué es necesario que todos nosotros, los ya salvados, una vez que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, comparezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que hizo tendiente a que otras almas pudieran ser salvas? ¿Ya? Si predicaste ineficazmente el Evangelio porque no te lo sabías bien, dijiste versículos pero no de memoria, porque pasaste más tiempo en cosas terrenales, no invertiste tiempo en la lectura, memorización de los pasajes de la Escritura, entonces lo hiciste de mala manera, ineficazmente. Eso fue malo. Pero si lo hiciste eficazmente, en forma eficiente, la lectura de la palabra del Señor, te memorizaste versículos de la Escritura, tú alcanzaste a tener un nivel de maestría para predicar el Evangelio con mayor maestría, con más versículos de la Biblia aprendidos de memoria para armar un rompecabezas, un buen argumento sólido para poder convencer a la gente respecto a la condición en la que se encuentran marchando al infierno, para convencerle de que Cristo realmente los salvó en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados, exponiendo eficazmente a las personas perdidas, exponiéndoles la condición en la que se encuentran, para que la reconozcan y se arrepientan de su condición, y exponiéndole eficazmente el Evangelio, que te convertiste en un maestro para el Señor, una persona que estás ganando almas para el Señor. Bueno, lo que hiciste fue bueno, va a ser recompensado. Si lo que hiciste para ganar almas fue malo, sufrirás pérdida de corona, pérdida de galardones. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos de parte de Él, avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Repito, esto solamente es doctrina a los salvados. Si usted no ha sido salvo, usted no tiene parte con esta doctrina. Primera de Juan 2:28. Dice, Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Aquí está el escrito original, ¿eh? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que si es manifestado, tengamos confianza, ¿cierto? Y no seamos avergonzados de parte de Él, en la venida de Él. Y no seamos avergonzados de parte de Cristo, que de parte de Cristo, nuestro Señor y Salvador, de parte de Él, de Cristo, de Él, estando ya en el tribunal de Cristo con Cristo, seamos avergonzados de parte de Cristo. De parte de Cristo nosotros seamos avergonzados. No fuiste un obrero fiel. Te vas a ir al reino de los cielos por el cuero de los dientes. No ganaste ningún alma para mí. Siempre en tu vida terrenal, mientras ya tú eras salvo, tenías otros intereses. Por eso que no estabas en las cosas del Señor, porque estabas en otras cosas. No estabas en las cosas del Señor. ¿Y por qué no estabas en las cosas del Señor? Porque estabas en otras cosas. Te interesaban otras cosas, no las cosas del Señor. Entonces, esto es doctrina a lo que ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. A los que ya tenemos a Cristo. Los que ya un día nos arrepentimos, depositamos fe en el Evangelio, fuimos justificados por la sola fe en la gracia, entramos por la puerta estrecha, pasamos del camino ancho al camino angosto. Dios nos hizo nacer nuestro espíritu de nuevo, ¿verdad?
nos hizo nacer nuestro espíritu de nuevo, pasamos de muerte a vida, y ahora Cristo entró en nosotros. Y el que tiene a Cristo, al Hijo, tiene la vida eterna. Esto es para nosotros. Tenemos que avisarle a la gente del mundo en la condición en la que se encuentran. Tenemos que ser atalayas, guardias, que toquemos alarma. Querido amigo, arrepiéntase no de sus pecados, arrepiéntase de la condición en la que se encuentra, reconózcala. Por haber pecado su alma está sentenciada a la muerte. Necesita la salvación de su alma. Y la salvación del alma la hizo Cristo en la cruz. Crea la salvación de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Obrero fiel, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La usa bien, no la usa mal, sino que estuvo tiempo considerando las Escrituras, leyendo, pasando tiempo en la lectura, por eso que la usa bien. Le da el sentido correcto. No la usa mal. Que seas un obrero que sea recompensado en el cielo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es doctrina a los que ya hemos hecho efectiva la vida eterna por la sola fe en el Evangelio. Dios les bendiga. No les voy a decir arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos, porque ustedes ya lo son. Esto es un mensaje a los que ya han hecho efectiva la vida eterna prometida por Cristo y que Cristo la consumó en la cruz. Y nosotros la hicimos efectiva por la sola fe. Cristo viene muy pronto a arrebatar la iglesia. Ganemos almas para Cristo. Ganemos almas para Cristo. Engendremos hijos, imitando al apóstol Pablo, quien imitó a Cristo.